Muy bien, vamos a un tercer ejemplo. Dice, resuelve el triángulo rectángulo a partir de los datos conocidos. Tenemos un ángulo de 75 grados, un ángulo teta y un ángulo recto de 90 grados. En este caso, el lado A, que tiene la longitud de 100 unidades, corresponderá al cateto opuesto porque no toca el ángulo de referencia. El lado B, que tiene una longitud desconocida, corresponde al cateto adyacente, y el lado C corresponde a la hipotenusa. Bien, vamos a empezar por el ángulo teta, recordando que la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, es decir, 75 más 90 más este ángulo teta deben de sumar 180 grados. Entonces, el ángulo teta quedaría despejado, estos dos que suman pasan a restar a 180, entonces nos queda 180 menos 75 menos 90. Entonces hacemos la operación, 180 menos 75 menos 90. Nos da un resultado de 15 grados, o 90 menos 75 es lo mismo, 15 grados. Muy bien, vamos ahora a determinar los valores de los lados B y C, que corresponde el lado B al cateto adyacente y el lado C a la hipotenusa, respecto a nuestro ángulo de referencia, que es el de 75 grados. Vamos a empezar por el lado B, que corresponde al cateto adyacente, ¿sí? Vamos a buscar una función que relacione los datos conocidos. El cateto adyacente, que es nuestra incógnita, y el cateto opuesto, que es el valor de A, que tiene un valor de 100. La función que relaciona cateto opuesto con cateto adyacente es la tangente. Entonces vamos a usar función tangente para calcular este lado. Entonces, sustituyendo, nos queda tangente de 75 es igual a cateto opuesto, que tiene un valor de 100, entre el cateto adyacente, que es nuestra incógnita. Despejando cateto adyacente, tenemos que hacer una serie de movimientos, ¿sí? Cateto adyacente está, vamos a poner el amarillo. Cateto adyacente que está dividiendo pasa a multiplicar a la tangente del ángulo, ¿sí? Y eso va a ser igual a 100. O lo podemos despejar de aquí, ¿sí? Cateto adyacente por tangente de 75 es igual a 100. Y entonces, ahora estorba, tangente de 75 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda, este tangente de 75 va a dividir al 100. Cateto adyacente entonces nos queda como 100 entre tangente de 75. Vamos a hacer la operación. 100 entre tangente de 75. Nos da un resultado de 26.79 unidades. Quiere decir que este lado B, tendrá un valor de 26.79 unidades. Vamos ahora a calcular la hipotenusa, que corresponde al lado C, a partir del dato conocido de cateto opuesto, que tiene una longitud de 100 grados, de 100 unidades, perdón, y el ángulo que mide 75 grados. Vamos a buscar una función que relacione el cateto opuesto con la hipotenusa. Esa función es la función seno. Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces usamos la función seno. Sustituyendo seno de 75 nos queda cateto opuesto, que tiene un valor de 100, entre la hipotenusa. Y nos queda un despeje similar al de acá. ¿Sí? Primero tenemos que pasar la hipotenusa, que está dividiendo, al otro lado a multiplicar al seno de 75. Nos queda como hipotenusa por seno de 75 igual a 100. Y de ahí entonces despejar a la hipotenusa. Estorba seno de 75 que está multiplicando, lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces seno de 75 pasa para acá a dividir. Y nos queda entonces el despeje de la hipotenusa como 100 entre seno de 75. Vamos a hacer la operación. 100 entre seno de 75. Y nos da un resultado de 103.52 unidades.
el cual podemos corroborar con el teorema de Pitágoras.